Helicópteros de Operaciones Especiales de Estados Unidos amplían la misión en el Caribe, menos de 90 millas de las costas de Venezuela. Las aeronaves participaban en ejercicios de entrenamiento que podrían servir como preparación en caso de un conflicto armado ampliado en contra de narcotraficantes que inundan a los Estados Unidos con drogas. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y Silvio Canto Jr., analista político. Bienvenidos y comenzamos con esto que sigue acaparando titulares. ¿No es este despliegue de helicópteros de operaciones especiales una señal necesaria de fortaleza frente a la creciente amenaza del narcotráfico en el Caribe, especialmente considerando la inestabilidad del régimen venezolano? ¿Cómo lo ves tú, Orlando? ¿Le añade al despliegue de fortaleza de los Estados Unidos? Bueno, la inclusión de estos helicópteros, entre ellos los Little Birds, ya marcan un tono muy diferente a lo que hasta ahora se había reportado como una operación antinarcóticos de interdicción o de eliminación de vías de narcotráfico o lanchas que estaban traficando cocaína. La aparición de estos helicópteros a 90 millas de Estados Unidos, propiamente, en Trinidad y Tobago, lo que asoma es una operación muy diferente a simplemente neutralizar vías de narcotráfico. Estos helicópteros son famosos, la película Caída del Halcón Negro, todos la vimos, lo que significó el helicóptero. Todos también tenemos un poco en la memoria la operación contra Osama Bin Laden. Para eso se utilizan esos helicópteros. Es para operaciones especiales, rápidas, precisas, quirúrgicas, que nuevamente no tienen nada que ver con simplemente interdicciones, interceptaciones o neutralizaciones de vías del narcotráfico en el Caribe. Así que, de hecho, el reporte que saca el Washington Post, según una exclusiva en la que identificó los helicópteros, lo que asoma es que podría haber operaciones en marcha o planeadas de incursión en territorio venezolano con tropas estadounidenses para objetivos quirúrgicos precisos. Podríamos especular. Eso podría ir desde extracciones de ciertos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro hasta la neutralización del mismo Nicolás Maduro. Y bueno, esto evidentemente está sobre la mesa, incluso cuando reportábamos el día de ayer que el presidente habría aprobado misiones encubiertas también por parte de la CIA en suelo venezolano. Obviamente a uno le hace pensar en todas estas posibilidades y el tipo de operativos que se pueden llevar a cabo, no solamente por parte de los militares, sino en este caso también de la CIA. Hoy conversábamos aquí mismo en el estudio con el comandante Jesús Romero, quien nos explicaba cómo está funcionando la estrategia militar de Estados Unidos en el Caribe, y él lo describe como una especie de mosaico en donde se han integrado todos los elementos de fuerza de Estados Unidos y no solamente de Estados Unidos, sino que ya se ha convertido en algo internacional, que hay el apoyo de otros países en estos operativos. Tú lo mencionaste, Trinidad y Tobago, Países Bajos, nos comentaban también el comandante, Francia, en fin. Vanessa, ¿cómo ves esta demostración continua, demostración de fuerza y de alguna manera escalada en este operativo en el Caribe por parte de Estados Unidos? Y yo creo que eso es lo más importante, que cada vez vemos como que aumenta no solo demostración de fuerza, sino efectivamente la cantidad de recursos disponibles ya para otro tipo de operaciones más contundentes, más apuntando sí, a otro tipo de acciones. Y es importante que, digamos que los medios y este tipo de reportes que salen también son fundamentales a la hora de que uno lea la situación, ¿no? Porque creo que lo que vemos cada vez más es este tipo de reportajes, digamos, apuntando o confirmando que efectivamente hay algo sobre la mesa que incluso ya se podría estar dando. Y también creo que en general a mí me sorprende, porque aquí lo hemos hablado muchas veces, de cómo en general toda la administración parece
emocionada con lo que pueda suceder o por lo menos apoyando muy fuertemente cualquier tipo de acción frente a Venezuela. Eso incluye el ámbito de los influencers, pero yo creo que en general en los medios de comunicación no hemos visto una oposición fuerte como algunos se pudieran haber esperado, sino que creo yo que eso muestra, digamos, cómo esto durante tantos años se ha trabajado desde Venezuela y creo que en general la mayoría de los medios de comunicación, por ejemplo, reconocen que está María Corina Machado, reconocen que ya sucedió ese supuesto cambio de régimen, reconocen que, digamos, hay una organización. Es decir, yo veo aquí una alineación perfecta en todos los sentidos que uno puede ver, no solo, digamos, en los materiales, digamos, de guerra y en lo que estamos viendo de las acciones con todos estos dispositivos o como le queramos llamar, sino también en la parte comunicacional, en la parte de la administración, lo cual me parece que muestra un claro avance hacia una dirección que muchos esperan. Claro, a mí me parece muy interesante la estrategia que plantea el comandante Romero, de que Estados Unidos está manejando con esta estrategia mosaico, con este despliegue mosaico, y de que Estados Unidos cambió la estrategia y entendió que su defensa nacional comienza mucho más allá de las fronteras de su territorio. Y es lo que estamos viendo ahora. Por eso Estados Unidos pasó de estar a la defensiva a una ofensiva, como lo estamos viendo, frontal en contra de estas organizaciones narcoterroristas. En ese sentido, ¿cómo responder a quienes critican al presidente Trump por estas maniobras, empezando por los demócratas que han intentado detenerlo incluso por medio de legislación, Silvio? Bueno, como siempre, gracias por la invitación. Mira, yo explico lo de los demócratas tan simple como que ellos siempre tienen que criticar a Trump. Digo, yo creo que yo lo reduzco a eso. No hay mucha crítica seria contra Trump, porque una de las cosas creo que Orlando o Vanessa dijo es que Maduro ha llegado a un punto en que nadie en realidad quiere estar al lado de Maduro. Todo el mundo entiende que Maduro es una persona que hay que sacar del poder. Él se robó las elecciones y eso le hizo muchísimo daño a él, a su propio prestigio a nivel internacional. Si él hubiera ganado estas elecciones en serio, hubiera sido más difícil esta operación. Además, arriba de eso, tienes el factor de las drogas, en el cual él está metido de pie a cabeza, ¿no? Como dicen. Entonces yo creo que lo que está pasando es que los días se les están contando, están contados para Maduro. Y yo, a cada rato me dicen venezolanos que me vieron por aquí, una idea del alcance que ustedes tienen como Voz Media. Y si yo estuviera hablando con los mexicanos, o perdón, con los venezolanos, les dijera que compren una botella de champán y la pongan en el refrigerador. Yo me acuerdo con los cubanos, yo vine con mis papás aquí cuando yo era un muchacho, y eso es lo que hacían los cubanos. La diferencia es que los cubanos nunca pudimos abrir esa botella de champán, por razones complicadas, como ya sabemos. Pero yo siento que el señor Maduro no va a durar mucho. No te puedo decir cuántos días, pero si yo fuera él, yo buscar una manera de salirme de Venezuela. A lo mejor algún país lo acepta, pero los días de él están contados y él, por su manera de actuar y su comportamiento y las elecciones que se robó, contribuyó muchísimo a esta situación, Karina. Así es, ahora tiene toda la presión sobre él, por como tú lo dices, fueron los propios venezolanos quienes escogieron un cambio hace un año, un cambio que no se ha podido ejecutar debido a este narcorrégimen que está ahora instalado en Venezuela y que esperemos que no le quede tanto. Rápidamente quisiera preguntarle a Orlando sus impresiones, porque Colombia y México anunciaron que no irán a la Cumbre de las Américas en apoyo a Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Cómo lo ves, Orlando? Bueno, ahí te das cuenta de cuál comprometido están estos países con la estructura del crimen organizado y el narcotráfico en Latinoamérica. Desafortunadamente, el caso de Colombia es un caso perdido y el caso de México parece serlo. El gobierno mexicano está completamente penetrado por el narcotráfico y eso creo que los condiciona a tratar de complacer a sus socios en la región como lo son Venezuela, Cuba o Nicaragua. Bastante, Karina, bastante fuerte. Sí, adelante, Silvio. no, una cosita, ese iba a ser el abucheo mío mañana, si me invitaban, ¿ok? Pues Así ya lo que tenemos por anticipado. yo le sugiero ahí a Vanessa o a Vano que ese iba a ser mi abucheo, pero el mío iba a ser mucho más que la cumbre. El mío va a ser
que aparentemente ahora México le está regalando petróleo a Cuba. Y los mexicanos están un poquito indignados, están diciendo, oye, pero aquí está carísima la gasolina, por qué no la consumes aquí? Así que me quitaron el abucheo, así que ojalá que Orlando y Vanessa lo saquen mañana. Ya lo pudiste mencionar y bueno, ese tema de México es muy importante. Yo creo que está, por supuesto, después de Venezuela, quizás sea uno de los puntos más importantes en esta lucha que ha emprendido esta administración. Y el propio secretario de Estado Marco Rubio y el subsecretario también lo han mencionado. Van a poner atención muy amplia en las relaciones entre México y Cuba y hay que ver qué es lo que sucede en ese sentido, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que ir al siguiente tema antes de que se nos termine el tiempo porque también está haciendo titulares. A menos de un mes de las elecciones, la tensión política crece en el noreste. En Nueva York, el avance del demócrata socialista Zoran Mandami genera inquietud por su agenda progresista, mientras que Andrew Cuomo reaparece en esta contienda que ya está muy dividida, y un republicano al que pocos conocen, Cory Siwa. Quisiera comentar contigo, Vanessa, ¿qué riesgos representa para la seguridad y el orden público la figura de Zoran Mandami? Pues es un personaje muy peligroso, yo creo que no solo por o sea, a sus propuestas extremas se le suma que es un tipo muy hábil en las comunicaciones y que en realidad el hombre tiene carisma. Lo hemos visto cómo ha crecido en las encuestas y a pesar de que vimos la salida de Eric Adams, en realidad Mandani continúa con una ventaja muy alta de más de 10 puntos y es difícil entender cómo podría, digamos, superar esa ventaja. Y respecto a lo de la seguridad evidentemente es uno de los temas que más preocupa a los neoyorquinos y cualquiera que haya estado en Nueva York, aunque sea un día, entiende por qué. Y Zoran Mandani, por allá en el 2020, puso tweets bastante ofensivos contra las fuerzas del orden, diciendo que eran racistas, incluso acusándolos de ser un peligro para la gente de Nueva York. Él ahora se ha disculpado y ha dicho que, bueno, que todo eso fue en medio de la indignación por todo lo de George Floyd, pero un asunto muy importante es que a pesar de que él se disculpa y se disculpó ayer públicamente en la entrevista de Fox mirando a la cámara, él dice que los policías tienen que estar para cosas muy específicas y habla de esto de la salud mental. Él habla de esto muy en general, pero que me preocupa a mí, que efectivamente yo estoy segura que es así, ese tipo de demócratas que cree que la gente que comete un delito, entonces hay que tener paciencia porque es que están un poco locos, entonces hay que llevarlos a programas para que se rehabiliten y no meterlos a la cárcel. Eso no es más que la política blanda que ha llevado a las ciudades como Nueva York a estar donde están. Entonces es muy peligroso en muchos aspectos, incluyendo el de seguridad. Así es. A mí hay varias declaraciones de él que, por supuesto, me llaman muchísimo la atención. Obviamente, el negarse a llamar dictadores a Fidel Castro, al mismo Nicolás Maduro. Ayer mismo que aparecía en la cadena Fox, cuando le preguntaron si jamás debería desarmarse y dejar de participar en el gobierno de Gaza, él se negó a decirlo tal cual y dijo que él creía que todos deberían de seguir la ley, incluyendo Israel. Siempre ha encontrado una forma de evadir los temas importantes. Y me desconcertó mucho una pregunta en redes sociales que le hacían por qué él proponía que el transporte público fuese gratuito, y él dijo que porque eso ayudaría a reducir la violencia. No entiendo la conexión hasta este momento. Sigo pensando cómo eso puede ayudar a reducir la violencia en la ciudad de Nueva York. Pero me voy contigo, Silvio, porque aquí la realidad es que todo parece indicar que él va a ganar. Y tenemos a un republicano que no tiene posibilidades de ganar y a un Andrew Cuomo que necesita mucha más ayuda. De alguna manera, la presencia de un candidato demócrata perjudica la oportunidad de Andrew Cuomo, aunque sea demócrata, quizá la menos nociva opción para los neoyorquinos en este momento. ¿Impacta la carrera de Siwa a las posibilidades de ganar de Cuomo? No, claro que sí, digo, él es republicano, acuérdate. Él es un candidato republicano, creo que tú dijiste demócrata. Sí, Siwa es republicano, Cuomo demócrata y mira, bueno. Lo que este debate va a confirmar es en realidad qué tan bueno Cuomo es para cerrar este caso. Cuomo está desprestigiado, yo lo entiendo, pero él es bastante bueno en lo que es el arte de la política, el arte del debate.
Y si él puede impresionarle a los neoyorquinos que este tipo es un riesgo para ellos, el riesgo en el sentido de tomar el subway o de caminar a la bodega, ese tipo de cosas, pues a lo mejor él puede cerrar esa diferencia. Pero yo creo que Mandami va a ganar. Digo, francamente, tengo que reconocer eso. Pero yo estaba hablando ayer con un amigo que vive ahí en New York y él me dijo algo interesantísimo. Me dijo, este hombre solamente puede ganar New York City. No puede ganar ninguna de las áreas alrededor, que son bien grandes. Y eso te da una idea del riesgo político que él representa, y como dice en inglés, el liability, que él representa al Partido Demócrata. Por ejemplo, en New Jersey, la señora demócrata que está aspirando a gobernadora no lo ha endorsado. Ella dice, bueno, no, yo estoy aspirando a gobernadora de New Jersey, no tengo nada que ver con New York. Bueno, ok, está bien. Esa es una buena respuesta, pero eso también me dice a mí cuál es el otro riesgo de este señor Mandani. Si él gana, él se va a convertir la cara del Partido Demócrata, Karina. Y al parecer, el expresidente Obama ya también le ha brindado su apoyo. Corríjanme si estoy equivocada, pero me parece Bueno, pero lo que pasa es haberlo yo tengo escuchado. yo tengo un artículo sobre eso mañana. Obama no es muy bueno para sacar votos. Okay, Obama ahora está tratando de sacar votos en Virginia y a New Jersey ni lo van a enviar ahí, porque ahí sería un desastre, ¿no? Ahora, Pero en ese sentido, quiero tocar este punto antes de que nos tengamos que ir a la pausa, y es que la más reciente encuesta de Quinnipiac muestra que Mandami tiene una amplia ventaja sobre ambos, sobre Cuomo y sobre Siwa. ¿Podría todavía de último momento, estamos a menos de un mes, darse una alianza entre el republicano y Cuomo para, entre los dos, ganarle a Mandami, Orlando? ¿Cómo lo ves? Podría ocurrir, hasta ahora no hay indicios de que eso vaya a ocurrir. Sliwa se mantiene en la contienda, Cuomo pues no parece estar recabando demasiados apoyos y demasiados esfuerzos, pero yo no creo que aún ocurriendo eso vaya a ser determinante. A este punto, y es muy triste aceptarlo, yo creo que no hay mucho que hacer. Solo un milagro podría salvar a la ciudad de Nueva York. Así es, y bueno, esta noche se va a llevar a cabo este debate que, por supuesto, mañana les vamos a traer todo lo más sobresaliente. Esperemos a ver qué sucede esta noche y así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de Voz News.